Buenas noches. Vamos al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Hay una lectura que dice así: Eliseo hace flotar el hacha. En esta parte de la Biblia nos habla de los hijos de los profetas, o sea, los profetas tenían algunas escuelas, lo que hoy llamamos institutos o academias de teología, donde los jóvenes que aspiraban al ministerio profético se preparaban al lado de un profeta, en este caso Eliseo, más o menos unos 50 jóvenes estaban a cargo de Eliseo, y seguro estaban llegando más, y el lugar en que se encontraban, dice la Biblia, ya les quedaba pequeño, porque seguramente había mucha demanda de jóvenes que llegaban a esa escuela para formarse, para recibir enseñanza, para recibir doctrina y formación espiritual, el conocimiento de la Biblia. Entonces, se creó una necesidad, pues en virtud de que el lugar era muy pequeño. Entonces dijeron ellos: este lugar nos es estrecho. Y alguien presentó una idea: vamos ahora al Jordán. Es una manera de involucrar a otros en un proyecto para gloria de Dios. Eso es más o menos lo que se hace en la iglesia local. Hoy en día aparecen muchas necesidades y es necesario que no solamente una persona sea el único responsable de que todo el aparato se mueva, sino que la idea es involucrar a otros, a mucha gente, que todos se involucren en los proyectos de la iglesia, en lo que tiene que ver con los programas del ministerio, de la evangelización, de la enseñanza, y también en las cuestiones que tienen que ver como pago de arriendo y otras necesidades locativas de la iglesia. Entonces se necesita que se involucren todos unidos, todos juntos. Por eso la Biblia dice que teniendo todos un mismo sentir y unánimes, sintiendo una misma cosa. Es muy grave, una iglesia así no prospera cuando unos pocos son los que llevan la carga, el peso, la responsabilidad, y los demás miran para otro lado, como queriendo con su indiferencia decir: no me importa, o esto no es conmigo. No, aquí el término es en plural. Vamos, este lugar nos es estrecho. Ahí los involucra a todos en una necesidad. Y luego le dice: vamos. Es involucrarlos también en la solución
de un problema que es de todos y la solución también es de todos. Vamos al Jordán y cortemos allí cada uno una viga, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar, o sea, una enramada, una habitación, lo que hoy decimos una iglesia, una sede para la predicación del Evangelio, decimos hoy, un lugar donde nos reunamos para alabar a nuestro Dios. Ven ustedes que el servicio a Dios se compone de dos elementos, uno espiritual, que es la adoración que le tributamos a Dios, la oración, la vigilia, el ayuno y la enseñanza y otros ministerios que son trabajos espirituales dentro de la congregación. Pero también hay otro que es donde exige que nosotros seamos conscientes que también necesitamos colaborar con nuestra economía, si hay que comprar una propiedad, si hay que pagar el alquiler de un local donde estamos celebrando nuestros cultos. Entonces, esas dos cosas tienen que ir paralelas, juntas. Si esas dos cosas no están juntamente alineadas y trabajando en la misma dirección, van a haber muchas dificultades y va a ser muy difícil que haya un verdadero crecimiento en esa iglesia o congregación local. Vamos todos, este lugar no es estrecho, cortemos cada uno una viga, cada uno tenía que cortar la viga, la suya, no esperar que otros lo hicieran, cada uno tenía la responsabilidad de cortar una viga, echarla al hombro y luego llevarla no sé cuánto trayecto, metros o kilómetros, cargando hasta el lugar donde ellos tenían ideado construir la otra sede. Luego dice la palabra del Señor que el primer término que ellos utilizan allí es: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. No, parece que no involucraron de una manera directa al profeta Eliseo. Entonces Eliseo, como a él no lo involucraron de una manera directa, entonces les dijo, está bien, vayan, háganlo. Y él dijo, andad. Pero uno de ellos dijo al profeta, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. La idea era todos involucrados, que no quedara nadie por fuera de ese proyecto que tenían por delante. Y el profeta dijo, yo iré. Pues se supone que el profeta no iba ya con el hacha a cortar madera, tampoco iba a echarse un palo al hombro, porque ya el profeta era una persona mayor, ya muy anciano, pero
no querían dejarlo porque seguramente lo iban a necesitar. En algún momento iban a necesitar la ayuda y la asesoría del profeta. Fue con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Complicado. Cuando se quieren hacer las cosas y vamos a decirlo de la siguiente manera. A veces una congregación pequeña en número y también de escasos recursos, de pronto la iglesia o los liderazgos tomaron la decisión de que hay que hacer algún crédito, de que hay que hablar de un crédito. Se necesita la responsabilidad de todos, para poder enfrentar esa necesidad económica y una responsabilidad que se va a asumir para pagar a ese banco, a esa entidad prestadora de dinero. Eso fue lo que hicieron aquí. El hacha era prestada y mientras trabajaban, el mango ese, ¿cómo será que se dice? Cayó, se zafó del palo y se fue a la profundidad del río, y él se preocupó muchísimo porque era prestada. Y ahora, ¿cómo iba con qué cara, como decimos nosotros, iba a responderle a aquella buena persona que le había, o que había tenido a bien prestarle el hacha? Pero hay algo, aquí aparece el profeta y aparece Dios, como Dios queriendo refrendar una obra, Dios queriendo decir que lo que estaban haciendo estaba dentro de los canales de Dios, que Dios estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, y Dios va ahora para imprimir su firma en aquel proyecto. Ahora aparece Dios y aparece el profeta. Dice la Biblia: el varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Observe usted, algo tan sencillo es, diríamos, algo que no es como un milagro, aquellos grandes milagros en lo político o en lo militar o en lo nacional para asombrar a tanta gente. No, algo muy sencillo, que la idea no era asombrar a aquellos humildes estudiantes que no tenían dinero. Lo único que tenían era buena voluntad y corazón para hacer las cosas para Dios, y amaban a su profeta, y amaban el ideal, la causa que los había congregado de diferentes ciudades y tribus allí en esa academia para estudiar y profundizar en los conocimientos de la palabra de Dios. Pero Dios viene ahora, diríamos, algo tan sencillo. El profeta toma un palo y lo mete en el lugar donde
donde el hierro se había profundizado en el agua. Metió un palo al agua y como si hubiera sido algo como un imán que atrae el hierro, atrae el metal desde la profundidad del río y lo regresa nuevamente a la orilla y a la mano del joven que antes había clamado, ¡ay, Señor mío!, y era prestada. Queridos oyentes, esta noche les quiero comentar que Dios no siempre se ocupa por las cosas más grandes, las cosas más extraordinarias, por hechos más universales que sorprende a tantos, como aquellos hechos que vemos en la Biblia, el paso a través del Mar Rojo, o cuando el sol se detiene, o cuando brotó agua de la peña, o cuando vino una lluvia de codornices, o cuando caía pan del cielo, o cuando Jesús multiplicó los peces y el pan, o la resurrección de Lázaro, o cuando reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza, cosas extraordinarias. No, esto es tan sencillo, pero tan milagroso. Es un hecho que nadie lo podía hacer. ¿No hemos oído alguna vez que un ser humano con capacidades humanas o con recursos humanos o inteligencia humana haya podido hacer un acto así? Solo Dios. Para dos cosas. Uno, para ayudar a ese grupo de jóvenes y de personas que tenían un proyecto tan sano, tan espiritual, tan importante, tan loable, tan digno de admiración y de reconocimiento, sino que también para mostrar Dios su gloria y su poder, para indicarnos que Dios no solamente se mueve arriba en lo más extraordinario y colosal, sino que también se mueve en las cosas muy pequeñas, en las cosas más pequeñas. Por eso Jesús habló de los odres viejos, habló del vestido viejo, de nuevo, el remiendo viejo, habló de los pajaritos, de las aves del cielo, habló de los cabellos de la cabeza, habló de tantas cosas tan pequeñas y tan sencillas, pero cada una tenía un sentido milagroso. Cada una de esas cosas tan pequeñas tenía un significado espiritual, una enseñanza evangélica especial. En este caso, un hecho milagroso, algo que se había perdido, y Dios, mediante un milagro, hace que se recupere aquello que se había perdido. Tal vez usted tenga un dinero que pueda decir, hombre, ese dinero ya se me perdió, ya ese dinero me lo robaron o no sé qué pasó, pero milagrosamente Dios puede hacer el milagro para que ese dinero vuelva a sus manos. Hemos conocido de casos así, de milagros de esa magnitud. Entonces, aquellas cosas que consideramos se perdieron ya, Dios puede hacerla que regrese, que usted no las pierda, que usted se goce, se alegre de decir, hombre, esto estaba perdido y mire Dios tan bueno,
Dios tan maravilloso, me recuperó este dinero, o me recuperó la salud, o me recuperó el hogar que se había perdido, ese hijo que se había ido y regresó, Dios me recuperó esa fortuna, o el negocio, o la casa, o tales oportunidades, o el empleo que lo había perdido, Dios me lo recuperó por uno mejor, cosas así donde Dios está presente para ayudar y bendecir a sus siervos, a su pueblo, a sus hijos, a sus elegidos. Dios te bendiga, que tengas una feliz noche.